Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de los tiempos actuales que estamos viviendo. Pronto entramos al verano, al tiempo del calor, pero también es el tiempo de la cosecha. De acuerdo a la profecía, Dios establece tiempos de sembrar la semilla y tiempos de cosechar para que haya comida. Es el tiempo de la economía de Dios. Dios ha establecido el cuerpo humano con la necesidad de comer. Dios nos creó, nos diseñó de tal manera que hay un sistema digestivo que todos conocemos. Necesitamos comer, hay un punto de entrada, un proceso y una salida. Todo esto Dios lo determinó para que todos los días comamos. Así que todos los días debemos depender de Dios, porque la comida viene de Dios. Dios da semilla al que va a trabajar la semilla. Dios da el dinero a aquellos que van a invertir bien el dinero. Dios da su palabra para aquellos que van a sembrar su palabra en bendición a otra persona. Y Dios da la semilla en cuanto a la agricultura, para que el agricultor siembre la semilla y haya comida, haya alimento. Y es precisamente el verano el tiempo de la cosecha, es el tiempo de la economía, pero también debemos saber que hay un enemigo de la economía. Jesucristo lo identificó como el ladrón que roba el dinero, el ladrón que roba la economía. ¿Y quién es este ladrón? Pues la Biblia lo señala como la serpiente antigua que engañó desde el principio a Eva, y por ese engaño entró toda la maldición a las familias en el planeta Tierra. Hoy estamos en tiempos donde estamos ya aguardando la venida del Señor Jesucristo. Cristo ya vino por primera vez hace 21 siglos, pero pocos conocen el propósito de su primera venida, pocos conocen de Jesucristo y pocos conocen las bendiciones que hoy tenemos en Cristo, de manera especial en los tiempos que estamos viviendo. De acuerdo a los tiempos, en cuanto a los climas, los tiempos que se van dando en cuanto al desarrollo del año, empezamos un año, pero hay 4 estaciones en el año: primavera, verano, otoño, invierno. Y Dios estableció estas 4 estaciones con características del clima totalmente diferentes. Todo esto fue para beneficio del hombre. Y Dios estableció que en el verano haya calor, y es en el invierno donde está el frío. Por eso Dios hizo un pacto con Noé después del diluvio, que nunca dejaría de haber verano ni tampoco el invierno. Nunca dejaría de haber siembra ni cosecha. Tenemos imágenes de las 4 estaciones del año. Estamos terminando hoy, en este tiempo, la primavera. En junio 21 comienza el verano, pero también estamos en un tiempo de preparación por todo lo que puede ocurrir con respecto a los huracanes. Año con año estamos viendo los huracanes aparecer. Todo esto sucede en un año, así que debemos estar preparados. Pero también en el verano hay calor, pero actualmente el calor se ha ido intensificando. No es lo mismo el clima que Dios puso en una ciudad, en una nación, y todos conocemos el promedio de temperatura en un lugar, pero ahorita los calores, las temperaturas están rebasando el promedio, están yéndose a un extremo. Y cuando hay mucho calor, entonces el calor mueve el aire y empiezan entonces las tolvaneras, empiezan todo lo que tiene que ver con huracanes. Es la confluencia de lo caliente y de lo frío. Entonces empiezan a haber lluvias
torrenciales. ¿Cuáles son las lluvias torrenciales? Aquellas que caen en un lugar con una precipitación de casi un año. Cae en media hora, en una hora, ocasionando inundaciones y desastres en cuanto a la economía de una familia, de una ciudad, de una nación. Todo esto es noticia actual y estamos en tiempos donde, según las noticias, este año es un año de mucho calor, de mucho calentamiento. Viene un verano muy cálido, muy caliente. Y estamos en la profecía, porque todo esto tiene que ver con la profecía bíblica. Nada sucede en el planeta Tierra que Dios no lo haya contemplado. Pero pocos conocen de la Biblia, pocos conocen de la profecía, pocos conocen de los tiempos que estamos viviendo hoy antes del regreso de Jesucristo. Por eso hoy hablaremos, de acuerdo a las Escrituras, de estos acontecimientos de los climas extremos. Por un lado hay mucho calor, por otro lado hay mucha agua. Así que veremos entonces en este programa los calores y lluvias en extremo que están sucediendo de manera especial en nuestro país, México, y también en otros lugares. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, así es. Ha sido noticia nacional, ¿no?, de cómo la temperatura cambia muy drásticamente. Como hace algunos días, ¿no?, la Ciudad de México, que hubo lluvia, granizo y viento muy fuerte. Sí. En Mérida también hubo inesperadamente sucedió todo ello. Así es, una gran inundación que también hubo en Mérida, ¿no? Y son lluvias atípicas, ¿no?, que llueve de repente, todo lo que no llueve en todo un año. Sí, el caso de Mérida es sorprendente, tan es así que las mismas autoridades, al ver los pronósticos de lluvias intensas, entonces determinaron que hubiese un día de asueto o de inactividad, no hubieran clases y todo se paralizara. Yo vi imágenes de la ciudad de Mérida prácticamente despejada, las calles, desierto, todo por el anuncio de las lluvias que podrían ocurrir en Mérida, porque sí, Mérida no es una ciudad de lluvias intensas y es una ciudad donde las características son diferentes a otras ciudades. Por lo tanto, se alarmaron mucho con una lluvia torrencial que cayó la semana pasada. Sí, es correcto. En la península también. Sí, la península de Yucatán. Y bueno, también estamos viendo climas extremos, ¿no? Calor, por ejemplo, hace algunas semanas lo vimos en Europa, ciudades así como Madrid, España, o también como París, Francia, o incluso Londres, Inglaterra, que rebasaron los 35 grados, entre 35 y 40 grados, que nunca había visto eso Europa en este tiempo o a esta altura del año, cuando estamos ya casi por terminar la primavera para empezar el verano. Así que el clima está muy loco en todo el mundo y aquí en México también, y por eso el único que puede controlar el clima o las temperaturas es la iglesia. Si la iglesia ora, si la iglesia ayuna, si la iglesia se acerca a Dios, porque la iglesia son los sacerdotes de hoy en día, son los que tienen la capacidad de interceder a favor del pueblo, a favor de un gobierno, a favor de una política. Solamente la iglesia es la que puede hacer el cambio, donde todas las autoridades son rebasadas, donde todas las personas son rebasadas. Dios no, porque Él tiene el control de todas las cosas. Por eso Jesucristo hace 21 siglos que vino por primera vez a la tierra, cuando resucita de los muertos, dio la comisión a la iglesia. Nace la iglesia en Jerusalén con la comisión de ir a todo el mundo, a todas las naciones de la tierra. Hoy estamos en el siglo XXI y la iglesia está repartida.
Hablar de la iglesia es hablar de personas, seres humanos, hombres y mujeres que predican a Jesucristo. Cristo murió por causa de nosotros los pecadores, pero al tercer día resucitó para que se predicase la victoria de Jesucristo sobre el pecado, la victoria de Jesucristo sobre la muerte, la victoria de Jesucristo sobre el diablo. ¿Hay solución a los problemas hoy? Claro que sí, porque cuando hay pecado, el diablo, causante de la caída de Eva y a través de Eva también de Adán, el diablo sigue haciendo su obra destructiva y estamos viendo por eso muchas muertes. Donde está la obra del diablo hay mucha muerte. La muerte que puede llegar por enfermedades, la muerte que puede llegar por guerras, la muerte que puede llegar por la misma delincuencia, la maldad del hombre asesinando unos a otros, en fin, por obra del enemigo está la muerte acechando. Por eso tenemos que predicar a Jesucristo. Cristo ya venció la muerte, venció a Satanás. Cristo es la solución al problema. Si no solucionamos el problema del pecado hoy en día, el diablo sigue avanzando. Así que por eso tenemos que predicar a Jesucristo y tenemos que ir a la Biblia para ser enseñados en la palabra de Dios. Todo lo que está sucediendo hoy es conforme a la profecía. Y la profecía habla que para los últimos tiempos estamos en el siglo XXI. Estamos pronto al regreso de Jesucristo. Cristo prometió regresar, pero hay una señal importante que tiene que ver con el tema de hoy, que habla del regreso de Jesucristo, y vamos a ir a las Escrituras, a la carta que está en el Nuevo Testamento, Segunda de Pedro, donde habla del regreso de Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, está hablando que Jesucristo regresa de nuevo a la tierra. Pero ¿cuál sería la característica física en el planeta? ¿Cuál sería la situación que viviríamos en tiempos del regreso de Jesucristo? Pues aquí la Biblia habla que vendría fuego, calor. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer versículos 6 y 7. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí está hablando primeramente del diluvio que hubo en los tiempos de Noé. No, pero ahora... No, aquí se refiere al diluvio luciferiano. Luciferiano, o sea que sí. Hubo otro diluvio. Sí, este fue un primer diluvio antes del de Noé. El diluvio luciferiano, lo vemos cómo termina Génesis 1:2, sí. Cuando habla acerca del caos, el desorden que vino sobre la tierra. Y allí dice, ¿no? El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, porque eso quiere decir que todo el mundo estaba inundado por esas aguas. Entonces sí, hubo un diluvio que así se le conoce, el diluvio luciferiano, que es donde Dios envió ese diluvio y ahora sí que sepultó cualquier evidencia de ese diluvio también. Fue el que arrasó sobre toda la tierra. Y a partir de allí, es lo que dice el versículo 2, el Espíritu Santo también se movía sobre la faz de las aguas, y luego viene el versículo 3, que habla de una recreación que Dios empieza a hacer en Génesis capítulo 1. Y también esa generación, la primera generación que vino desde Caín, también murió anegada por las aguas. Sí, exacto. Vino el diluvio sí. de Noé. El diluvio de Noé, que también fue dice universal. La Biblia, por la maldad del ser humano. Así que el juicio viene donde hay pecado, y donde abunda el pecado, abundará la maldad del ser humano. Por eso los juicios. En el tiempo antiguo, el juicio fue por agua.
Así es, por eso dice, muchos ignoran lo que pasó antes, ¿no? En el principio, ¿no? Antes de Noé, antes incluso de Adán. Sí, aquí dice en el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Que es justo lo que dice Génesis 1:1. Sí. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hasta allí hay un orden. Todo lo que Dios hace, lo hace en orden. Pero luego el versículo 2 habla de un caos que vino a la tierra. Y allí es donde podemos decir, entre el capítulo Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay una brecha de tiempo que no se sabe cuánto tiempo pasó. Pero entre Génesis 1:1 y 1:2 es cuando el diablo cae del cielo como un rayo, como lo dijo Jesús en Lucas 10. Y es lo que habla también Ezequiel, Isaías, que hablan acerca de la caída de Lucero o Lucifer, que después pasó a ser llamado el diablo o Satanás. Así que por eso el diablo fue el que desordenó la tierra. 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea que había una generación antes de Adán y había debilitado a estas naciones en la tierra. Sí, se le Entonces conoce Dios lo lanzó del cielo a la tierra. Que hubo una generación preadámica. Sí. Entonces, por eso el diablo engañó también a ellos, ¿no? Antes, ¿no? A esa generación preadámica. Y por eso Dios, ahora sí, Dios designó un juicio universal para acabar con todos ellos. Y por eso en este diluvio que cubrió también toda la tierra, que debió haber sido más atroz que el diluvio de Noé todavía, prácticamente borró cualquier evidencia sobre la faz de la tierra, para que a partir de lo que dice Génesis 1:3, Dios empezara a hacer la recreación de la tierra. Sí, el diablo es destructivo. Dios cuando hace todo lo hace en orden, pero cuando aparece el enemigo empieza el desorden. En Ezequiel, en el capítulo 28, habla que Dios un día en el cielo creó a un ángel. Es importante saber que el ángel que hoy se conoce como el ángel caído en la tierra, llamado Satanás o el diablo, fue una creación hecha por Dios. Como nosotros, los seres humanos, nosotros somos una creación de Dios. Así que por un lado, el diablo es una creación y nosotros somos también una creación venida de Dios. Y dice aquí, versículo 4, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Esto sucedió en este ángel lucero en el cielo. Se enalteció, se ensoberbeció, se enorgulleció. Entonces Dios lo sacó del cielo. Que ese se podría decir es el primer pecado, el orgullo. El orgullo, sí. Y porque en ese orgullo quiso ocupar el trono de Jesucristo en el cielo. Sí. Entonces quiso sentarse en el trono de Dios. Es lo que dice aquí en el... Tú eras el sello de la perfección, versículo 12, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aquí habla... dice, perfecto eras en todos tus caminos, versículo 15, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios lo que hace, lo hace perfecto. Por eso hizo un ángel perfecto, lleno de sabiduría, muy hermoso, como nos hizo a nosotros los seres humanos. La máxima creación en la tierra es el ser humano. Sí, él era un querubín, sí. Era un ángel ahora sí, y como querubín él sabía de guerra.
los querubines son los que hacen las estrategias, ¿no? de las guerras. Además, él era también quien dirigía... Por eso sabe de guerra el diablo. Sí, correcto. Por eso tenemos que ir a Jesucristo. Él es el comandante para la guerra. Él es varón de guerra. Sí, y también el diablo, digo, antes que se volviera así, él también dirigía la alabanza en el cielo. Sí, por eso tenemos que conocer de las Escrituras todo lo que viene de Satanás. Satanás corrompió la música, corrompió la alabanza a Dios, quiso ser como Dios. Aquí en Isaías, vuelvo a Isaías capítulo 14, versículo 12 y 13, dicen las Escrituras: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Quiso levantar el trono en el cielo. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto fue lo que quiso hacer el diablo en el cielo. Sí. Quiso dar un golpe de estado en el cielo. Por eso Dios los sacó del cielo y los lanzó al planeta Tierra. Sí, por eso cuando leemos Génesis 1:2, ya encontramos que la tierra estaba desordenada, porque todo lo que toca el diablo lo desordena. Y en Apocalipsis 12 es donde nos dice que él contaminó también la tercera parte de los ángeles, que esos serían hoy en día también los demonios. Así que por eso Dios lanzó al diablo y a sus demonios, ahora sí que estaban en el cielo, los lanzó a la faz de la tierra. Sí, hay un poder que se mueve en el diablo, que es el poder de la hechicería, para convencer a las personas para que hagan lo que no quieren hacer. Así que cuando Dios lanzó a Satanás del cielo a la tierra, el diablo contaminó a la tercera parte de los ángeles. Y esos ángeles son los ángeles caídos. Vinieron a la tierra a contaminar a la creación misma de Dios. Por eso cuando Dios creó a Adán y Eva, el diablo estaba al acecho. Así es, sí. Y por eso vemos las condiciones, ¿no? Que dice Génesis 1:2, ahí habla de 4 condiciones, ¿no? Dice que número 1, la tierra estaba desordenada; número 2, que estaba vacía; número 3, que había tinieblas en la faz del abismo; y número 4, que también había agua, porque dice el Espíritu Santo se movía a partir de las aguas que estaban sobre la tierra, porque así quedó la tierra, quedó inundada por ese diluvio que Dios envió para acabar con, ahora sí que con el diablo, los demonios, y también se llevó a toda la generación preadámica porque creyeron en el diablo. Y por eso Dios borró cualquier evidencia, y este diluvio fue más atroz que el diluvio de Noé. Y a partir de allí ya empieza el Espíritu Santo, que es el Dios de orden, empieza a hacer una recreación a partir del versículo 3 y en adelante, hasta que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios, y en el séptimo día Dios reposó porque había terminado toda su obra en 6 días. Así es. Estamos en el tiempo del regreso de Jesucristo. Cristo, cuando vino por primera vez, derrotó al diablo ya. Cristo fue la manifestación de Dios, Dios Espíritu, entrando al planeta Tierra en forma humana. El diablo tomó ventaja con Adán y Eva, los primeros seres humanos en el planeta Tierra, y los hizo caer en el pecado. Y por el pecado de Adán entró la maldición al planeta Tierra, y por eso empezaron a descomponerse todas las cosas que Dios había establecido en la tierra. Y hablando del tema de hoy, los mismos climas. Los climas empezaron a descomponerse. Todo viene por el pecado. Hoy estamos en el siglo XXI y el pecado ha ido aumentando. Hay personas que
todavía no conocen de las Escrituras y no entienden por qué hay mucho calor. El calor tiene que ir aumentando de acuerdo a la profecía, porque está guardada esta tierra para ser afectada por fuego del cielo. Eso está contemplado en la profecía, pero mientras llega el juicio del fuego de Dios, ya vimos un ejemplo con Sodoma y Gomorra, pero ahora el fuego está guardado para los últimos tiempos, para aquella generación incrédula, aquella generación que no ha creído en Jesucristo. El único que soluciona el problema del pecado, que el pecado es lo que le da derecho legal al diablo. El único que soluciona el pecado es Cristo. Cristo no es religión. Cristo vino a solucionar el problema de la naturaleza humana. Pero hay personas que no creen en Jesucristo y no caminan entonces en las bendiciones de Dios. Y cuando están viendo situaciones en este mundo, tratan de establecer ideas, conceptos, teorías propias de lo que está ocurriendo. La Biblia habla que para los últimos tiempos también aumentaría la sabiduría y la ciencia. Estamos en el tiempo del mayor desarrollo de la sabiduría humana y de la tecnología que Dios ha permitido en el ser humano. Pero hay personas que creen que debido a la alta tecnología y a tanto dióxido de carbono que están echando las industrias, porque todo eso tiene que ver con la industrialización, eso está provocando el cambio climático. Pero la Biblia nos habla que no es precisamente ello. Sí tendrá ciertas consecuencias, porque todo tiene que estar en un orden climático, pero la causa real está en el pecado. Y eso es lo que señala la Biblia. ¿Por qué hay tanto calentamiento en la tierra? Por el pecado que se ha ido incrementando. Por eso tenemos que conocer lo que está registrado en la Biblia, pero también tenemos que ver lo que está sucediendo al tiempo de hoy. Sí, hay una profecía que supuestamente recibió Adán, que esto lo escribe, por ejemplo, Josefo, ¿no? Que es muy interesante esa profecía porque Dios le dijo a Adán en esa profecía que Dios iba a enviar dos juicios que iban a ser universales. Uno iba a ser un diluvio y el otro iba a ser un fuego. El diluvio ya se cumplió, es el diluvio de Noé, pero falta el segundo, que es lo que dice lo que acabamos de leer ahí en Pedro, ¿no? Segunda de Pedro capítulo 3, que habla de el fuego consumidor de Dios, ese es el que falta, y después cuando venga el fuego consumidor de Dios, hay cielo nuevo y tierra nueva. Esto nos habla de cuando lleguemos a la etapa del milenio, los 1000 años, cuando se terminen, entonces empieza la otra guerra, ¿no? La guerra de Gog y Magog, y es cuando Dios va a terminar esa guerra con el fuego que va a consumir toda la tierra, y a partir de allí Dios hará cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén descenderá del cielo, y regresamos ahora sí como al inicio, cuando estaba el jardín del Edén antes del pecado, solamente que aquí sería glorioso, y el hombre o los que ya son salvos van a vivir para siempre. Sí. Por eso tenemos que entender lo que Dios determinó a través de la profecía para el tiempo actual. Sí, hoy lo que estamos viendo son ya visajes, ¿no? Sí, como por ejemplo anticipos. No hay que olvidar que Jesús habló de dos tiempos, ¿no? Los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Dice, como en los días de Noé o como los días de Lot, el Hijo del Hombre vendrá. Y prácticamente vemos, Noé tiene que ver con agua, y Lot, ¿no? O Sodoma y Gomorra tienen que ver con el fuego. Así que estamos viendo por eso una combinación entre lo que es el agua y el fuego, como juicios que vienen de parte de Dios, que vienen a causa del pecado del hombre.
los juicios vienen para que el hombre se arrepienta, para que el hombre busque a Dios, para que el hombre se aparte de sus conductas pecaminosas y vuelva a la gracia, ¿no? Al camino de Dios. Por eso tenemos que estar revisando de la profecía, y las noticias están hablando de todo lo que Dios ya había hablado con respecto a los tiempos que vivimos. En este caso, del calentamiento de la tierra. ¿Qué dicen las noticias? Las noticias están hablando que las naciones en el planeta Tierra se están calentando. Los grados de calentamiento van subiendo poco a poco, año con año, y es alarmante lo que hoy está sucediendo en el mundo entero. Lo estamos viendo en las noticias de Europa, noticias que vienen de Asia, en África no se diga, y ahora en América estamos viendo grandes calores. Pero para nosotros que vivimos en un territorio como es México, debemos también conocer la siguiente noticia. Hay una noticia que todo mexicano debe saber, y esta noticia tiene que ver con el calentamiento de México. Dice esta noticia: México se calienta más rápido que el planeta. Lo advierten los científicos de la UNAM. Esta es una noticia que está trascendiendo por los tiempos que vivimos, pero desde hace algunos años atrás estamos viendo que se está cumpliendo todo ello. ¿Qué dicen estas noticias? Esta noticia dice, voy a leer aquí en el segundo párrafo: investigadores climáticos han detectado que el país vive una aceleración notable en su ritmo de calentamiento. Desde 2012, la tasa prácticamente se duplicó, pasando de alrededor de 1.9 grados Celsius a 3.5 grados Celsius por siglo, con proyecciones que podrían alcanzar 5.5 grados Celsius por centuria si las tendencias se confirman. Para el 2025, el año pasado, México ya registraba cerca de 1.9 grados centígrados de aumento respecto a niveles históricos y se aproxima rápidamente a los 2 grados. Y dice aquí en esta redacción de estos científicos, a escala global, la temperatura promedio del planeta ha aumentado alrededor de 1.5 grados desde la era preindustrial, pero el territorio mexicano supera ese promedio. Aquí habla que México va adelante en el calentamiento de la tierra, y dicen ellos aquí, mientras el mundo se calienta aproximadamente a un ritmo de 2 grados por siglo, México lo hace a cerca de 3.2 grados centígrados, lo que representa un aumento considerablemente más rápido. Entonces, resumiendo, mientras todos los países van creciendo a un ritmo de 2 grados, México casi el doble va en aumento en cuanto al calentamiento. Y México no es una nación sumamente industrial. Podríamos conocer ciudades industriales en Estados Unidos que hablan mucho del dióxido de carbono que provoca el calentamiento de la tierra, o China, ciudades o países muy industrializados, inclusive en Europa, pero México no es un país en su mayoría industrializado. Podemos focalizar la industria en el Estado de México, en Nuevo León, pero solamente en esos lugares. Entonces, ¿cómo es posible que México se esté calentando al doble que el promedio de todas las naciones? ¿Y cuál es la situación que está imperando? Bueno, pues mucho calor,
y mucha sequía. Es lo que está ocurriendo al tiempo de hoy. Sí, ¿Dónde está eso en las escrituras? Podemos y la analizarlo. tendencia, ¿no? La tendencia que también dice ese estudio, ¿no? Habla que para el 2040 puede proyectarse a más de 2.7 grados centígrados. Sí, es alarmante cómo se va acelerando el crecimiento en cuanto al calentamiento de aquí a corto tiempo. Por eso hay una preocupación en los científicos de la UNAM y otros científicos que están viendo a México de una manera pues muy especial en cuanto al calentamiento de la tierra. Vamos a la palabra de Dios. Dice la palabra en Jeremías capítulo 14, capítulo 14, todo un capítulo que habla de la sequía. La sequía, el calentamiento en la Biblia tiene que ver con la sequía, tiene que ver con los cielos cerrados. Dios cierra los cielos y deja de haber lluvia. Por lo tanto, viene sequía. Y hay mucha sequía en algunos lugares. Dice el versículo 14, capítulo 14, versículos del 1 al 4. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aquí tenemos entonces la sequía debido a que le dieron la espalda a Dios. Y la sequía, en la Biblia también nos habla de lo que es la hambruna y también de la crisis económica. Sí, todo ello viene como un paquete completo, porque donde hay sequía, pues no hay comida, entonces hay problemas económicos, y si no hay para comer, vienen las enfermedades, vienen las pestes, las plagas, viene la mortandad. Es un paquete completo, es un ciclo completo que se desarrolla con la sequía. Cielos cerrados. Vamos a leer lo que Dios determinó en cuanto a la obediencia o desobediencia a su palabra. En Deuteronomio, la Biblia habla aquí acerca de los cielos abiertos o cielos cerrados. Dios abre o cierra los cielos. Capítulo 11, versículos del 11 al 15, habla de los cielos abiertos. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Habla de la lluvia del cielo, la buena lluvia que Dios le da al agricultor para que el agricultor siembre la semilla y pueda haber cosecha en el verano y en el otoño. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. El año económico bíblico comienza en el otoño y termina hasta el otro otoño. En nuestro calendario gregoriano tenemos un calendario que empieza en enero, termina en diciembre, pero Dios está vigilando el año. Todos tenemos 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Y los ojos de Dios están atentos a toda nación en el año. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también la hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Aquí está la buena economía, hay abundancia de comida, vas a tener para comer y saciarte, para que tenga abundancia de los bienes de Dios. Y Dios dice: mandaré la lluvia temprana y la tardía, las lluvias de otoño y las lluvias de primavera.
pero no lluvias de ahora de verano. Cuando vemos lluvias en verano, quiere decir que son juicios. Por eso tenemos que ir entendiendo lo que está escrito en la palabra. Aquí dice, cuando hay obediencia, hay bendición. Pero aquí en el versículo 16 y 17 habla de cielos cerrados. Deuteronomio 11. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Así que obediencia a la palabra de Dios trae bendición, la desobediencia trae maldición. Cielos cerrados. Cuando una persona se aparta de Dios, anda buscando otro Dios. En lugar de buscar al Dios de los cielos, creador de todas las cosas, el Dios de la Biblia, andan buscando su propio Dios. Es el engaño que hizo la serpiente antigua a Eva. Le dijo, serán como dioses. Entonces el hombre en la tierra, desde el pecado, se cree Dios y busca ante el problema que tiene en su vida, en su familia, ante las circunstancias o el miedo, busca crear su propio Dios. Y hay dioses imaginarios establecidos en personas que se han apartado del Dios verdadero porque no quieren creer en el Dios de la Biblia, en el Dios de los cielos. Y hacen sus propios dioses. Y por eso podemos ver que cuando vienen estos problemas de sequías, empiezan a invocar a sus propios dioses. Todo esto lo hemos conocido en las culturas de México, culturas antiguas, mayas, aztecas, olmecas. En la cultura maya conocemos al dios Chac, el dios Chac, dios de la lluvia. Entonces los mayas invocaban a esta deidad para que hubiese lluvia. Aquí tenemos imágenes de lo que está sucediendo en los tiempos actuales debido a la sequía. ¿Cuántas personas están yendo a las pirámides, a los lugares antiguos, para ir a invocar a los dioses antiguos? Dioses que no respondieron en su tiempo cuando hubo una cultura. Cuando leemos de la cultura maya, encontramos que esta cultura maya desapareció y dice la historia que nadie sabe por qué desapareció la cultura maya. Muchos creen que debido a una gran sequía fue que ocasionó que abandonaran la tierra, pero ellos invocaban estos dioses. Quiere decir que estos dioses nunca les respondieron con la lluvia, porque no son dioses de la lluvia, son dioses imaginarios de la mente apartada de Dios, sí, mentes confundidas, y son aquellos que son confundidos por la serpiente antigua, Satanás, el diablo. Y sí, vemos también cómo ha habido una variación, ¿no?, en cuanto a los nombres, ¿no?, porque para una cultura era un dios tal, como aquí dicen los mayas, ¿no?, era Chac, para los aztecas era Tlaloc, y así en cada cultura vas a encontrar un nombre diferente, pero sigue siendo el mismo Dios de la lluvia, ¿no? Y así en todos las demás deidades falsas. Por eso tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. La iglesia tiene que estar predicando más que nunca la solución al problema. ¿Hay solución? Claro que sí. Cristo ya venció al enemigo y ahora Dios puede abrir los cielos. Si están cerrados, el único que puede abrir los cielos es Dios. Pero tenemos que arrepentirnos de todo pecado. Aquí en el capítulo 14 de Jeremías, que habla de la sequía, dice aquí Jeremías, en Jeremías capítulo 14, dijo el pueblo de Dios, versículo 20, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Aquí tenemos el reconocimiento del pecado. Se habían apartado de Dios y estaban adorando dioses falsos
otros dioses. Y por eso se arrepintieron y volvieron a Dios. Versículo 21. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Dios es Dios de pactos. Hizo un pacto para la nación de Israel desde Abraham, y con Moisés se establece un pacto en Israel. Ahora nosotros los cristianos tenemos el pacto en Cristo, de su sangre que derramó en la cruz. Estamos en el nuevo pacto. Por eso, en cualquier momento, si hay pecado de por medio, nos arrepentimos y clamamos al perdón de Dios, y Dios nos perdona. Y empezamos de nuevo. Pero dice aquí, versículo 22, esto es lo que ellos reconocieron en los tiempos de sequía. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? Se preguntaban ellos. ¿Hay entre los ídolos de las naciones o dioses falsos quien haga llover? Allí podemos poner a Chac. ¿Aquí más? Tlaloc. ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Que en la Biblia también, ¿no? Ese Dios principal era Baal. Baal, era el Dios de la lluvia, sí, el Dios del sol, de las cosas, cambios climáticos. Sí, por eso tenemos que ir a la Biblia y ser enseñados en las Escrituras. Dios ama al ser humano. Dios quiere el arrepentimiento de toda persona y que se convierta a Dios. A esto vino Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino para que vuelvan a Dios. En arrepentimiento regresamos a Dios en Cristo Jesús. Por eso Cristo vino a dar conocimiento importante de cómo comunicarnos con Dios. Dios está en los cielos, nosotros estamos en la tierra. Y la forma de comunicarnos de la tierra al cielo es a través de la oración. Cuando reconocemos que estamos apartados de Dios, nos arrepentimos y clamamos a Dios. Dios nos oye, nos perdona y abre los cielos para bendecirnos. Esto fue lo que ocurrió cuando se estableció el primer templo en el planeta Tierra que Dios determinó en los tiempos de Salomón. El primer templo construido en la tierra, construido por Salomón, era un templo para comunicarse de la tierra al cielo. Y vamos a leer lo que dicen las Escrituras, Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 26 al 27. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. El propósito por el cual Dios creó el templo físico en el planeta Tierra es para que a través de la oración hubiese comunicación de la tierra al cielo y Dios interviniera en los problemas del ser humano en la tierra. Por eso aquí dice, si yo cerrare los cielos, dice Dios, debido al pecado. El pecado cierra los cielos. Pero si oraren y clamaren en arrepentimiento, oiré, perdonaré y entonces los bendeciré. Sí, y hoy tenemos una mejor ventaja que en ese tiempo, ¿no? Porque, aquí lo que dice Salomón en este capítulo 6 es que, y es por eso que Israel lo sigue haciendo hasta el día de hoy, en base a lo que dice este capítulo 6 de Segunda de Crónicas, es de que tienen que extender su mano o doblar sus rodillas a donde estaba la ciudad de Jerusalén. Si estaban fuera de Jerusalén,
entonces tenías que doblar tus rodillas hacia Jerusalén, como es el caso, por ejemplo, de Daniel, que estaba en Babilonia, y él abría sus ventanas porque allí estaba la dirección de Jerusalén. Y si estás en Jerusalén, es buscar el punto cardinal donde está el templo, y es allí donde tú tienes que doblar tus rodillas. Me estaba acordando de una imagen, ¿no? Estaban unos paramédicos, ¿no? En una ambulancia en Jerusalén, solamente que uno era judío y el otro era árabe. Y los árabes también tienen esa costumbre, ¿no? Nada más que ellos lo hacen a la Meca. Entonces tú ves la imagen, ¿no? Están los dos fuera de la ambulancia. Uno está doblando sus rodillas a la izquierda y el otro a la derecha, porque el templo estaba de un lado y el otro está orando donde está la Meca. Entonces, hoy no es necesario hacer esto, porque dice la palabra de Dios que hoy en cualquier lugar Dios nos puede escuchar. No importa ya en qué dirección oremos, Dios siempre nos va a escuchar. Esa es la bendición que hoy tenemos como cristianos. Todos los que hoy hemos creído en Jesucristo, podemos orar en el nombre de Jesús en cualquier lugar. Ya no necesitamos un templo físico. El templo físico fue destruido en el año 70 debido a la profecía de Jesucristo. Cristo dijo: debido a que me rechazaron, me voy de aquí. Cristo se fue, salió del templo, pero ¿a dónde fue a morar Jesucristo? A un nuevo templo. Ese nuevo templo se llama el cuerpo del cristiano. Todo cristiano tiene un cuerpo, tenemos un cuerpo. Pues bien, en el nuevo pacto de la sangre de Cristo, Cristo viene a morar dentro de nosotros para que seamos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios para la oración en todo lugar y en todo momento. Por eso todo cristiano puede orar en su casa, fuera de su casa, en un parque, en su centro de trabajo, en la playa, bajo un árbol, en cualquier lugar. No hay límites a la oración. ¿Y cuáles son las promesas que Dios tiene con respecto a los calores? Dice aquí en el capítulo 17 de Jeremías, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Habrá calor, pero habrá un manto de protección, de cobertura, de protección a los que han creído en el Señor. Dice: y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Estas son las grandes bendiciones que tenemos todos los creyentes, que hemos creído en Jesucristo, que hemos creído en su palabra, sí, y vivimos de acuerdo a su palabra. Y ese es, Jeremías 17, del 7 al 8, sí, que se parece mucho, ¿no?, al Salmos capítulo 1, ¿no? El 1, sí. Ajá, donde dice que los justos, dicen, son como un árbol que están plantados junto a corrientes de agua, y que dice: su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, porque para los justos no importa qué temporada estemos, no importa también si hay frío, si hay calor, no importa cómo esté la economía mundial, porque Dios va a ver siempre por los justos, y los justos siempre van a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y como personas justas podemos orar por la ciudad, por la nación, por aquellas otras personas que están sufriendo debido a el asunto del pecado. Por eso, amigo, amiga, te hacemos una invitación, que te acerques a Dios. Solamente en Dios puedes tú estar en su plena bendición de cielos abiertos. Es una decisión personal. No te estamos hablando de formar parte de ninguna religión, de ninguna denominación, sino de entrar a las soluciones que Dios ha puesto en Cristo Jesús al que crea en su palabra. Tú puedes repetir después de mí
esta declaración de fe. Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de toda incredulidad, me arrepiento de no conocer de las Escrituras, pero en este momento te acepto como Salvador y te hago el Señor de mi vida, creyendo que tu sangre me limpia de todo pecado. Te confieso, mi Señor, mi Salvador. Amén y amén. Si hiciste esta oración, la Biblia dice que toda persona que confiese con sus labios que Jesús es el Señor, será salvo. Ya eres salvo. Has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Bienvenido a la familia de Dios. Pues bien, agradecemos que hayan estado con nosotros en estas enseñanzas. Estamos en los mejores tiempos de las revelaciones que Dios tiene para el que cree. Gracias, sigan con nosotros mañana en nuestro programa de online 12 del día. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, bendiciones.